Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. 8 de la mañana con 30 minutos. Desde las instalaciones de Aires Radio, le saluda a su hermano en Cristo, Freddy Lozano. Y esta mañana está con nosotros Jorge Martínez. Jorge, buenos días. Buenos días, Freddy. Y buenos días a toda la audiencia que está conectada con nosotros en todo el mundo. No se desconecte. Gracias. También está con nosotros Guido Lozano. Guido, buenos días. Buenos días, Freddy. Buenos días, Jorge. Es un placer siempre estar compartiendo con ustedes y con la audiencia que siempre está conectado a su programa Verdades Eternas. Y qué bueno que está con nosotros. Vamos a aprender juntos. Amén. Así es que ya sabe usted que está en su programa Verdades Eternas del Ministerio de Apologética de la Iglesia Restauración Resida. Bien, la semana pasada nos quedamos hablando acerca del Nuevo Testamento. Ya ustedes, nuestros fieles oyentes, ya están tomando notas y preguntábamos, la pregunta era para mi hermano Jorge Martínez y le decíamos quiénes fueron los primeros en hacer las divisiones por párrafos y si lo hicieron antes o después de Jesucristo en el Nuevo Testamento, hermano Jorge. Bueno, hermano, sabemos históricamente que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Amén. Y por ende ellos se cree que antes del año 250 después de Cristo, Amén, comenzaron a aparecer, digamos, divisiones y párrafos en las Biblias ya en griego. ¿Y por qué? Porque nace la necesidad, o sea, viene evolucionando, digamos, lo que es el deseo de saber acerca de las Escrituras de parte de Dios. Y sabemos que lo hicieron antes del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Uh-huh. Imagínense. Y todas estas divisiones aparecieron en un códice que se llama el Códice Vaticano, como el Código Sinaítico, que son los más antiguos que nosotros conocemos, ¿verdad? Que están en esos tiempos hasta el día de hoy. Dice, fíjate, por ejemplo, tenemos una situación y vamos a poner un ejemplo, que si usted lee el libro de Mateo hasta el día de hoy, tiene 28 capítulos. Pero en el antiguo tiempo dice la historia que en el Códice Vaticano el libro de Mateo tenía 170 secciones. O sea, solo ahí puede ver usted cómo ha evolucionado y cómo se ha venido conformando la Biblia, las transformaciones que ha ido teniendo cada libro. Sí, también quiero añadir a esto, Freddy, que esto de la Biblia no es que el sistema católico lo haya definido, el canon bíblico, por ejemplo, del Nuevo Testamento, sino fue antes donde se hizo las divisiones. Muchas veces la iglesia tradicional está diciendo que ellos son los que dijeron o los que afirmaron qué libros o cómo son las divisiones, cómo hacer, que ellos tenían toda la autoridad para manipular o quizás dar la Biblia a los cristianos de aquel tiempo. Amén. Y también vemos que Heisler y Nix escriben, ellos dicen, no fue sino hasta el siglo XIII que estas secciones fueron cambiadas y luego solo gradualmente. Y también tenemos a Esteban Langton, un profesor de la Universidad de París, y más tarde al arzobispo de Canterbury, dividió la Biblia en sus modernas divisiones de capítulos. Sucedió entonces antes de la invención de tipos móviles para la imprenta, ya que la Biblia siguió ese modelo y estas divisiones han formado la base sobre la cual la Biblia se ha impreso hasta el día de hoy. Así que ahí vemos las divisiones, ¿verdad? Y ahora queremos aprender algo más acerca de los versículos. Frey, solo quiero acotar algo ahí para estar un poquito más claro en el contexto, ¿verdad? Uh-huh. Esas divisiones de los capítulos que hizo el profesor Esteban Langton fue aproximadamente el año 1227 antes, o sea, antes del año 1227 fue que se introdujo los capítulos. Okay. Y eso es interesante, y los versículos. Eso es interesante, ¿por qué? Porque, o sea, esto es nuevo. Eso no es, desde el principio no fue así.
Los primeros escritos griegos del Nuevo Testamento no estaban separados por por versículos, por capítulos, y aún por libros tampoco estaban separados. O sea, es más, los títulos, ellos lo añaden también. No es que ya estaban separados así por versos. Vamos a ser un poquito más claro. Los que escribieron la Biblia del Nuevo Testamento, ellos nunca consideraron, o por su mente les pasó, que los escritos que ellos dieron se iba a quedar como parte de la Biblia o parte del Nuevo Testamento. Ellos no tenían la mínima idea, aunque eran inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo nunca supo que todas las cartas que escribió a las diferentes iglesias, a los diferentes hermanos, él nos decía, pues esto va a quedar como la palabra de Dios. No, él nunca supo eso. Mucho menos escribió con capítulos, ni versículos, ni exactamente libros. Aún los nombres fueron añadidos posteriormente a sus escrituras. También en el año 1382, la Biblia Wycliffe siguió el modelo que había hecho este profesor de la Universidad de París. Siguió el mismo modelo y imprimió la Biblia que hasta hoy se considera como la tenemos hoy en el Códex. Actualmente. Y ya con libros, con capítulos y con versículos. Es lo que decía Guido, que digamos, como decíamos al principio también, que la Biblia del Nuevo Testamento fue escrita ya con intenciones definidas, ¿verdad? O sea, vemos que Mateo escribe para los judíos. Uh-huh. Marcos está escribiendo para una diáspora que está en movimiento, ¿verdad? Así es. Lucas es un historiador, pero él lo hace con una intención de enseñar a alguien, un amigo, pero nunca pensó que lo hubiese escrito y dejado como un legado para otros. Y así vemos que Juan dice que él escribe y escoge siete historias diferentes para enmarcar lo que es Cristo. Pero él quiere enseñar a la nueva iglesia, a los convertidos. Y igualmente los libros de las cartas paulinas son escritas con la intención de enseñar cómo es la vida cristiana debe desarrollarse. Pero jamás pensó, digamos, Pablo, que iba a quedar como escritura, que iba a ser tomada de base para una vida cristiana normal. Hasta el día de hoy se conocen. Yo también quiero añadir algo aquí, porque acá se puede caer en un juego, como ya apareció en estos años modernos, de que algunos empezaron a traducir o a interpretar o a sacar libros diciendo que es de autoría, de inspiración divina, perdón. Eso se terminó cuando el canon se cerró. Así es. Y más adelante vamos a ver que hay libros apócrifos que no fueron considerados por cierta característica. Pero hoy que hay modernos apóstoles de la prosperidad que pretenden quizás escribir algo y lo toman como así dice el Señor, o así dijo el Señor, o Dios me reveló esto, ya no se puede añadir a la Biblia ni una jota, ni un punto, no se le puede añadir, porque las maldiciones de Apocalipsis que menciona Juan de Patmos, va a caer sobre aquel que añade o que quita, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, hablando acerca de los versículos, miramos que en el Antiguo Testamento los primeros indicadores de los versículos eran realmente espacios entre palabras, ya que en la práctica había sido juntar todas las palabras seguidamente a través de un libro dado. Después del cautiverio babilónico, comenzaron a emplearse indicadores de pausas y más tarde se agregaron otras marcas. Estas marcas de versículos no fueron usadas uniformemente, más bien variaban de lugar en lugar. No fue sino como en el año 900 después de Cristo que todas estas enseñanzas fueron estas señas fueron estandarizadas. Y luego vemos que en el Nuevo Testamento los indicadores de versículos similares a los que ahora tenemos en nuestras Biblias modernas no aparecieron sino hasta mediados del siglo XVI. Surgieron después de la introducción de números para capítulos. Aparentemente es un esfuerzo para facilitar todavía más
la ubicación de referencias afines y también para hacer más fácil la lectura pública. Estas marcas aparecen por primera vez en la cuarta edición del Nuevo Testamento en griego, publicado por Robert Stephanus, un impresor de París, en el año 1551. Estos versículos fueron introducidos en el Nuevo Testamento en inglés por William Whittingham de la Universidad de Oxford en 1557. En 1555, Stephanus usó sus números de versículos en una edición de la Vulgata en latín. El uso de este sistema ha continuado a los días actuales. Casidoro de Reina lo introdujo en español cuando lo usó en su Biblia de Oso en 1555. Aquí podemos ver, Guido, Jorge, la importancia de los versículos en la Biblia, ¿verdad? Es que el enfoque era facilitar al lector y poder identificar más fácil. Ahora, esto se puede ver como una forma de revelación progresiva, vamos a decirlo así. Aunque quizás no fue como exactamente Dios se reveló, sino que fue como una revelación o no puedo decir evolución, sino fue un desarrollo, porque esto se desarrolló tanto que llegamos a tener la Biblia como tenemos hoy. Hoy, como tú decías al principio, el programa pasado, nosotros nos dicen, abran su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo tal, versículo tal. Es mucho más fácil encontrarlos. Pero imagínate abrir un pergamino de aproximadamente 20 metros, o sea, y buscarlo en un pergamino de 20 metros era una dificultad. Solo lo que impresiona acá, solo un dato para decirle esto, a mí lo que me impresiona, cómo Jesús, cuando leyó el escrito de Isaías, acertó tan perfectamente a ese libro y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso fue algo sobrenatural, fue algo divino. No sé, hermano Jorge, ¿qué piensa? Sí, porque si los rollos medían de 14 a 20 metros, Ajá. la dificultad de manejarlos era tremenda. Y que Jesucristo haya abierto el rollo y llegara a esa lectura de una manera que cuando no habían, digamos, números ni versículos ni capítulos, ¿verdad? Exacto. Entonces, imagínese cómo él llega a hablar en Isaías esa parte. Y Jorge, y cargar el gran rollo, o sea, el gran pergamino que pesaba. No solo eso, que no todos podían tener acceso económicamente a sus escritos porque eran carísimos. Eran muy caros. Y por eso la gente de un determinado sector de la sociedad pudiente adquiría los escritos. Y por eso no todos podían tener acceso a los libros. Hoy lo tenemos por todos los medios. Ya no sé si en el futuro nos van a poner algo para tenerlo en los ojos. Y aquí podemos ver pues, la importancia, y como tú decías, Guido, esta es la revelación progresiva que Dios ha dejado a su pueblo, ¿verdad? Y vemos la exactitud que Jesús puede leer y el trasfondo que Jesús causa a través de leer el rollo de Isaías, el cumplimiento de toda la profecía. Y eso se nos ha dejado para nosotros también el día de hoy. Solo una partita, solamente quiero aclarar esto. Quiero recordar a los oyentes que no se vayan a imaginar que Jesús agarró y encontró el capítulo tal y el versículo tal. No fue así. Por eso digo que fue sobrenatural la manera como eligió el texto y encontró el texto. Y eso es lo que estamos viendo, la división de la Biblia por capítulos, por versículos. Primeramente por libros, luego por capítulos y luego por versículos. Nos vamos a una pausa musical y regresamos.
Mi vida seguro está en tus brazos, Señor. Tú cuidas de mí sin descansar. Aunque se levanten los vientos, en ti permaneceré. Mi torre fuerte, mi refugio eres tú. Descansará mi ser en ti al saber que eres Dios. Regresamos después de esta hermosa alabanza y seguimos aquí en cabina en su programa Verdades Eternas. Y recordándoles siempre que estamos en las redes sociales, usted nos puede encontrar en Facebook, en Ministerio Apologética, Verdades Eternas. También en Aire Radio usted puede encontrar ahí en los podcasts que estamos. Así que no hay excusa para que usted no siga conectando y no siga aprendiendo. Y antes de la pausa nos estábamos conversando acerca del Nuevo Testamento, acerca de las divisiones de la iglesia, de la Biblia, cómo estaba dividida por los libros, por los capítulos, por los versículos. Y algo que me llamaba la atención, hablábamos de algo de la Vulgata en latín. Quizás mucha de la audiencia no conoce ni sabe qué es la Vulgata en latín. Y quisiera que nos dé una breve reseña, hermano Jorge, y que la audiencia pueda entender de qué estamos hablando. Bueno, la Vulgata latina es una traducción de la Biblia hebrea y griega a latín, Amén. realizada a finales del siglo IV, en el año 382 después de Cristo, por Jerónimo de Estridón. Y esta fue encargada por el Papa Damaso, 2 años antes de su muerte, en el 366 y el 384. Las traducciones del Antiguo Testamento provenían casi todas de la Septuaginta. De ahí tomaban ellos. Ahora, la Septuaginta es el libro bien nombrado, pero muchos no saben qué es la Septuaginta. Guido. La Septuaginta es el libro que se tradujo en el año 250 aproximadamente antes de Cristo por 70 sacerdotes judíos que fueron llevados a Alejandría, a la biblioteca de Alejandría. Y esto fue dictaminado por el emperador Ptolomeo II, que estaba a cargo de Alejandría, del imperio griego, y lo hizo con una perspectiva muy interesante, Freddy. Cuando él empieza a desarrollar esta forma de traducir el Antiguo Testamento, ¿verdad? Del hebreo al griego, lo hace porque cierto pueblo que estaba bajo el dominio del imperio griego, de Alejandro Magno, ellos empezaron a descuidar, o no descuidar, sino empezaron a hablar más el idioma griego antes que el hebreo. Y como era el pueblo que estaba, Israel estaba sometido al imperio alejandrino. Y por esa necesidad, los judíos aceptan la invitación de la biblioteca de Alejandría, y también porque les convenía, ¿verdad? Porque había cierto grupo de los judíos que no estaban leyendo la Biblia porque estaba en hebreo. Así, y había una nueva generación que claro, ya no hablaba el hebreo, ¿verdad? Ya no hablaba el hebreo, porque ellos estaban viviendo en Alejandría. Así o sea, es. Estaban gobernados por los griegos, y los griegos y casi como impusieron su idioma. ¿Su idioma para qué? Para culturizar, o el otro término más conocido se llama para helenizar a los judíos de aquel entonces. Porque esa era la religión que ellos practicaban, el helenismo. El helenismo. Y se quedó. Unos helenistas se quedaron hasta los tiempos de Jesús. Tú ves que había una cierta parte de un grupo religioso en Israel que eran los helenistas. Estos eran escépticos. Y de ahí parten los saduceos también, que no creían en los espíritus y muchas cosas más que pasaba alrededor de ellos. Sí, lo vamos a hablar más adelante. Y ahora, cuando hablamos de la Vulgata latina o la Vulgata en latín, hermano Jorge,
vemos que ha sido ordenado por el Papa, ¿verdad? Y cuando encontramos amigos que han crecido en la religión tradicional, pudieran confundirse ellos y decir, pues fue la Iglesia Católica quien implantó, quien creó la Biblia, quien dio el orden de la Biblia. Y aquí vemos a alguien, quizás muchos no lo conocen, Casidoro de Reina. ¿Quién es Casidoro de Reina, Mano Jorge? Bueno, Casiodoro de Reina es un sacerdote católico, ¿verdad? Que servía a Dios, digamos, en esa parte del catolicismo, pero se dio cuenta de que la Vulgata Latina que leía en latín o el griego, se dio cuenta que habían muchas cosas que se estaban haciendo como rituales que no iban de acuerdo con la fe, y por lo tanto él decide, digamos, viendo la necesidad, o sea, la Vulgata Latina nace por la necesidad de que los griegos ya no hablan, los cristianos ya no hablan griego, sino latín. Ahora ya no se habla solo latín, sino que están en latín, pero en España no saben latín. Y él tiene la necesidad de traducirlo al español. Y por causa de esto fue perseguido. Guido dijo un dato interesante, pero no caso yo con eso, en Jerónimo. El grupo de los Jerónimos. Oh, Guido. sí, Él pertenecía. Jerónimo fue que tradujo la Biblia del original griego al latín, enviado por el Papa Dámaso. Ahora, de esta orden nace muchos años después, nace la orden de los Jerónimos. Así es. Que a esa orden de los Jerónimos pertenecía a... Disculpa que te corte, pero puedes ser un poco más explícito. La orden de los Jerónimos era solo para un hombre, eran varios sacerdotes, Claro, la orden de los Jerónimos era un grupo de personas, como los agustinos, Amén. como los jesuitas, algo así, era algo parecido, una orden. Y esa orden estaba dentro de la Iglesia Católica, recordemos. Así es. Y Casidoro Reina, pertenecía a esa orden en España. Pero ¿sabes cuál es el detalle, Freddy? Que cuando Casidoro Reina descubre o Dios se le revela y se convierte al evangelio, al cristianismo verdadero de los apóstoles, él decide huir de España a otro país. Y cuando huye, él es perseguido por la Santa Inquisición, porque él empezó a traducir la Biblia al español. O sea, nosotros la Biblia que tenemos, la versión Reina Valera de 1960, que es ahora, primero se tradujo como la Biblia del oso. Así es. En 1550. En 1560, a ver si no me equivoco. 69. Pero lo que sucede es esto. Cuando él es convertido al evangelio, no se limita a traducir la verdad, porque la verdad sabía que había transformado el corazón de Casidoro Reina. Muchos consideran a Casidoro Reina como los católicos lo consideran como un traicionero, ¿verdad? Pero lo que no saben ellos es que él era un hombre convertido, nacido de nuevo, y esa capacidad y esa quizás esa ímpetu, esa fuerza para hacerlo, poniendo en riesgo su propia vida, perseguido por la Santa Inquisición española, decidió huir, pero en esa huida escribió o tradujo la Biblia del latín al griego. Ahora, un detalle más quiero meter aquí. Cuando los católicos tradujeron la Biblia del griego al latín, que esto pasó del siglo IV al siglo V, por Jerónimo, lo que sucede es que Jerónimo traduce muchas cosas al pensamiento católico romano, no al evangelio puro. Hay textos que están como traducidos al contexto católico romano. ¿Por qué? Porque eso le convenía a la iglesia institucional, que era la católica, porque ellos no podían llamar a arrepentimiento a la gente. Ellos consideraban, por ejemplo, el trabajo como un pecado, cosas que la Biblia no decía eso. La Biblia decía que el trabajo es una bendición. Amén. O sea, cosas así, él la ordenó, la acomodó. Jerónimo la acomodó para beneficiar a esta determinada iglesia institucional. Y que es Jerónimo quien crea esta orden de los Jerónimos, Guido. Sí. Él crea
Pero como tú decías, sucede algo sobrenatural, que no solo Casidoro de Reina es el que comienza a enseñar la nueva traducción, diríamos así, la revelación de parte de Dios, sino todo este grupo, el grupo de los jerónimos, el grupo. comienzan a enseñar de pueblo en pueblo, de puerta en puerta, la verdadera palabra de Dios. La historia cuenta que ellos comenzaron, al ser revelados por el poder del Espíritu Santo, que se les reveló la verdad de Dios. Pero ellos estaban afectando Así es. a las La economía, el sistema. La economía, el sistema de la iglesia, De la iglesia. a su doctrina. Así es. Porque cuando él empezó a leer y empezó a decir en español, aquellos tiempos, el porcentaje de analfabetismo en España Ujú. era el 10% solamente podía leer y escribir. El 90% eran analfabetos. Y su trabajo de los jerónimos era Ahora, enseñarlos, ¿verdad? imagínate, Freddy, si el 90% eran analfabetos, ¿cómo iban a leer ni en español, ni en latín, En latín. y mucho menos en griego? O sea que el sistema religioso lo que buscaba era, por ejemplo, manipular a las personas, esclavizarlas. Es una forma dictatorial de ejercer un dominio sobre la población. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente, verdad? Sí. ¿Qué es lo que quieren? Ahora todos sabemos leer y escribir, pero ahora nos desinforman, no nos dan Nos censuran. la verdadera noticia, nos censuran. O sea, todo, como decían, todo va en progreso, para bien para unos y para mal para otros. Como, O sea, como si estuviéramos volviendo para atrás, ¿verdad? exactamente. Sabemos leer, sabemos escribir, pero ya no sabemos pensar. Pero hay personas que quieren pensar por nosotros. Eso. Y no quieren decir qué hacer. Por Sí. ejemplo, ahí estamos viendo que la religión católica o el sistema católico lo único que ha buscado es manipular, Ujú. porque se mete hasta en la política, política. de Sí. todos los países y cómo normar todas las cosas de manera que les favorezcan a ellos y que las personas vivan en constante temor o miedo. Por eso meten reglas que la gente no se atreve a romper. Es que ahí no se puede salvar a nadie por gracia, Jorge. Ahí se salvan por obras. Por Ah, obra. Y cuando dicen por obras es interesante. ¿Por qué? Porque como está manipulada la doctrina, ¿qué es lo que sucede? Ujú. Le meten miedo a la gente. Dice, si no haces esto, si no haces lo otro, te vas al infierno. Pero el evangelio de Jesucristo nunca fue predicado así. Amén. El evangelio de Jesucristo fue predicado libre, por gracia. Eso es lo que descubre Lutero en el año Ya no es por la Reforma. ley, ya no es por las Ya no es ofrendas, por obras. por holocaustos. Se nos acabó el tiempo, Jorge, Guido. Despídete de la audiencia, Jorge. Bueno, buenas noches a todos los que nos oyeron. No, buenas tardes, buenos días en todo el mundo, ¿verdad? Dios Sí. les bendiga. Amén. Un saludo a todos los hermanos que siempre están fieles. Bendiciones. Sí, solo recordando de que buenas noches en un lugar, buenas tardes en otro y buenos días aquí en Estados Unidos. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.